En México, la industria de la construcción es el motor de la producción y el empleo, pero también la industria que produce más de 1 tonelada de residuos por habitante cada año. Tan solo en la Ciudad de México se generan 7,000 toneladas de cascajo al día y solo el 40% se sitúa de manera adecuada en los dos sitios con que cuenta la capital, uno en Xochimilco y otro en Iztapalapa, donde se procesan y tritura apenas un 3%. ¿Qué estamos haciendo para mitigar el impacto ambiental de esa industria y de otros establecimientos? ¿Las normas se respetan? ¿Hay multas o sanciones severas para quienes las incumplen? Acompáñanos a conversar con Sergio Cabrera Rodríguez, director de Evaluación de Impacto Ambiental y Riesgo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. En el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Sergio Cabrera Rodríguez, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, para que la gente entienda un poco de qué va esto del impacto ambiental, menciónanos un par de industrias que se tienen que supervisar por parte de la dirección que encabezas. Muchas gracias. Pues sí, principalmente la industria de la construcción es una de las principales que nosotros regulamos. Estamos al tanto de todas las obras que se realizan en la Ciudad de México y otra de las más importantes también pues es las fuentes fijas, los establecimientos mercantiles que se regulan a través de la licencia ambiental única. De estos establecimientos o de estas industrias, ¿hay alguna relacionada con los plásticos, por ejemplo? Sí, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que a partir de la reforma al artículo 25 el 25 de junio de 2019, pues a partir de ahí se hace la prohibición para plásticos de un solo uso y entonces empezamos a hacer visitas para ver qué establecimientos comercializan o distribuyen este tipo de plásticos. Nosotros a partir de ahí hemos hecho más de 2,800 apercibimientos a la fecha desde el año pasado. Llevamos ya más de 650, un poquito más de 650 sanciones, principalmente amonestaciones, y más de 44 sanciones económicas. A partir de ahí, estas sanciones han sido o han recaudado más de 4,5 millones, pero es importante destacar que no es la función principal la de sanción, sino más bien la de inhibir la conducta, ¿no? Esa es la función principal de la Secretaría. Qué importante lo que dices, porque la idea es prevenir, no solo mitigar, sino prevenir e inhibir este tipo de prácticas. En general, se maneja, y eso es importante que el público lo sepa, por normas y reglamentos que están ya muy definidos en las distintas legislaciones y sobre todo en la que compete a tu área. Correcto, así es. De hecho, justo la intención de la sanción es que no sea irrisoria, es decir, que no sea muy baja para que no se repita la conducta, pero tampoco que sea desproporcionada, es decir, que pueda causar ruina al establecimiento y que pues, a partir de ahí ya no pueda continuar con su operación. Por eso es que se hace una individualización concreta a cada asunto, a cada caso, para que podamos determinar cuál es la sanción que le corresponde. ¿Hay estudios de impacto ambiental en cada caso? Correcto, así es. Hay estudios para cada caso en concreto en donde se toman en cuenta todas las especificaciones del establecimiento y poder determinar pues, cuál es la sanción que le corresponde. Los estudios los realiza, por un lado, el establecimiento, después ustedes los verifican. ¿Cómo se da este procedimiento? Sí, normalmente es así. Ellos nos aportan toda la información de estudios, en el caso, por ejemplo, de fuentes fijas o establecimientos mercantiles, dependiendo de la actividad que ellos realizan, hacen los estudios correspondientes, por ejemplo, en caso de tratamiento de agua o de emisiones a la atmósfera. Ellos, mediante los laboratorios acreditados, hacen los estudios, nos los aportan, nosotros los revisamos y vemos que cumplen con la norma. ¿Supervisan, vigilan, hacen visitas? Correcto, sí. Pues en realidad es una función continua, ¿no? Nosotros estamos verificando continuamente todas estas fuentes fijas registradas y a las que no, también las hacemos primero la invitación a que se registren y después, pues si no acuden a registrarse, ya viene una sanción diferente, ¿no? Las multas, en la mayor parte de los casos, digamos, las aplican o la gente realmente está consciente del impacto que puede tener determinado tipo de industria en la Ciudad de México. No, normalmente se hace el pago. Sí tenemos, en efecto, por ejemplo, en el caso de sanciones por plásticos de un solo uso, sí tenemos, por ejemplo, al día de hoy alrededor de 12 procedimientos de nulidad.
pero en la mayor parte de los casos se hace el pago correspondiente y se continúa con la operación. ¿Por qué lo hacen? Porque eso también es una pregunta que te quiero hacer. ¿Es por desconocimiento? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué reinciden o por qué cometen esta infracción? Pues quiero pensar que en la mayor parte de los casos es por desconocimiento. Es por eso que nosotros, desde que se hizo la reforma en 2019, hemos estado tratando de visitarlos, informarles, tener la página al día para que la gente pueda entrar y conocer cuáles son las opciones que tienen, ¿no? En este caso, los productos compostables son la mejor opción y que son a donde tenemos que transitar, ¿no? Por eso yo creo que cuando no están muy bien informados, pues dicen, bueno, no tengo otra opción. La pandemia también fue un caso que nos hizo pues, batallar un poquito para hacer ese cambio, hacer la transición hacia estos plásticos compostables, pero al día de hoy ya tenemos bastantes opciones que pueden ser utilizables para sustituir los plásticos de un solo uso. Por ejemplo, ahorita qué bueno que hablas de los plásticos compostables. En materia de reciclaje, la gente en general, no solo los establecimientos, la ciudadanía, ¿qué tan enterada está y qué tanta disposición ha tenido para todas estas transiciones? Pues la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la gente comienza no solo a utilizarlos, sino a exigir que hayan estas opciones tanto en tiendas como a lo mejor cuando hasta acudimos a alguna fiesta, ¿no? Hemos visto que ya la gente opta, en vez de tener vasos desechables, pues tener su termo, ¿no? Y eso, además de que ayuda para, evidentemente, el tema de la pandemia, pues también estamos evitando el consumo de plásticos de un solo uso. Y los establecimientos también, a su vez, están ya también poniendo toda la información de por qué no entregan bolsas de un solo uso, de cuáles son las opciones que tienen. Y esto pues ha ayudado mucho a que la gente también participe de esta forma. De por qué no hay popotes o de si los hay que sean de material biodegradable, porque la verdad es que pues casi los hemos visto erradicados, ¿no? Exacto, ya también tenemos muchas empresas que ya están registradas como con productos compostables, que ya están elaborando productos compostables que son la mejor opción y también ya cuentan con el logo correspondiente para que la gente los pueda identificar y sepa que estos son los productos adecuados. Sergio, la Ciudad de México, ¿tú crees a nivel nacional que ha estado en la vanguardia en este tema? Pues a nivel nacional siempre hemos sido punteros, ¿no? Con referencia a los demás estados. A nivel mundial no estamos tan atrás. La verdad es que es un reto muy, muy fuerte, pero pues bueno, ya se dio el primer paso que fue la prohibición, estamos transitando en ello y nosotros creemos que con el paso del tiempo vamos a poder lograr erradicarlos por completo y así hacer un beneficio bastante importante al medio ambiente. Ahora sí que es la pregunta que siempre digo. Hablamos de quienes tramitan un permiso en la dirección que tú encabezas, pero en general la sociedad con este tema de la Agenda 2030, las nuevas generaciones están conscientes de la importancia del tema. Sí, la verdad es que bastante. Creo que son los que más están apoyando este tipo de campañas, los que más han tenido reacción ante este tipo de problemas. Esto se puede arrastrar fácilmente en redes sociales, ¿no? Incluso los que tenemos justo familiares o amigos de esta generación, pues vemos que están más involucrados en ello, ¿no? A lo mejor nuestros padres o abuelos están acostumbrados a otro tipo de productos, pero ya las nuevas generaciones lo exigen. Muy bien. Sergio Cabrera Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. La correcta conservación y mejora medioambiental ha sido un tema que normalmente genera tensiones entre el progreso industrial y comercial contra los protectores de las condiciones de la naturaleza. Lo cierto es que los equilibrios deben privar en una balanza donde se debe equidistar el avance económico y la salvaguarda ambiental. Y sin embargo, el universo empresarial e industrial en nuestro país no es menor. En 2019, los censos económicos arrojan un universo de 27 millones de personas ocupadas en establecimientos, mayormente pertenecientes a micro, pequeños y medianos empresarios. A su vez, México se encuentra en una encrucijada para conseguir una recuperación económica que en tiempos de post-COVID no se puede relajar en las restricciones existentes para que las empresas se ciñan a un marco de derecho que proponga un sano equilibrio con el medio ambiente. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Estela, siempre es un gusto. Bueno, pues todo un tema de cuidar el medio ambiente y una nueva cultura, como decía, entre las generaciones, como decía nuestro entrevistado. Pero estamos ante un tema que no es nada sencillo. A ver, estamos en una época de apertura o de intento de reapertura o de impulso para la recuperación económica. Y naturalmente esto entra no nada más en México, sino a nivel mundial, entra en tensión con este cuidado medioambiental, porque
Hablaba el entrevistado de la poca reincidencia, que dice que se da por desconocimiento, pero yo creo que nada se da por desconocimiento en un mundo tan interconectado. Sencillamente los incentivos que existen para bordear la legalidad son mucho mayores que aquellos que se están poniendo por el límite de la ley. En esta cuestión hay dos caminos. Pues bueno, el primero en el poder endurecer, digamos, las medidas punitivas o de supervisión. Y segundo, pues lo que tú has dicho, la generación de una conciencia clara en tanto a qué vamos a hacer rentable de la industria o de la empresa al convertirlas en con una perspectiva verde, una perspectiva de conservación. Creo que afortunadamente, si las nuevas generaciones o la nueva generación así en tiempo presente es mucho más consciente de estos efectos perniciosos que tiene el poder contaminar o el poder dañar el medio ambiente por el uso. Se hablaba del uso indiscriminado de plásticos de un solo uso, pero también creo que todavía no estamos 100% listos para dejarlo al arbitrio único de la propia sociedad civil. Necesitamos un sistema de supervisión efectivo que a su vez requiera, por supuesto, de ese tracto de legalidad con el cual cualquier autoridad supervisora debe de manejarse, y necesitamos también cuestiones y sanciones reales y ejemplificantes que puedan de alguna manera poner sobre la mesa qué tan grave es este asunto. Bueno, pero entonces quiere decir que tú no coincides con el entrevistado en el sentido del conocimiento. O sea, un empresario de este sector lo que diría es, yo pongo por delante mi negocio y mi ganancia y por encima de cualquier compromiso que deba tener medioambiental. No, yo de ninguna manera creo que... ¿O no todos? No todos, bueno, de ninguna manera creo que exista una nula conciencia alrededor de esto. No olvidemos que estamos en una época de reactivación económica donde los incentivos para que un negocio camine pueden de alguna manera exceder la posibilidad de que, pues bueno, dejemos pasar esto, dejemos pasar lo otro, cuando en realidad lo que estás haciendo es dañar el medio ambiente, a la larga o a mediano plazo. Ahora, son cuestiones sumamente preocupantes. A ver, a partir de este año, de 2021, ya supuestamente se está combatiendo lo que es este plástico de único uso, o ya no debería de existir, al menos en la Ciudad de México, el uso indiscriminado, y hay sanciones y hay, por supuesto, supervisiones para evitar que se utilicen. Tú recuerdas estas bolsas de supermercado, tú recuerdas estas tapas plásticas y todo esto. O sea, es una cuestión que ya directamente daña la salud, no nada más por el ambiente externo, sino verdaderamente ya estamos inundados de plástico al grado que lo estamos introduciendo en nuestros propios organismos. Imagínate de qué tamaño es ese problema. Ahora, si no cortamos ese ciclo, si no cortamos ese círculo tan pernicioso, pues creo que vamos a estar dentro de algunos años en una situación con un problema de salud pública muy complicado. Mira, pues ojalá que realmente haya esta conciencia por parte de la sociedad, de los empresarios, etcétera. Y yo creo que del lado de la autoridad, como bien dices, tienen que estar muy, muy pendientes. Nos decía Sergio Cabrera que sí están visitando constantemente los establecimientos, en fin, multando, que pues no es la idea recabar dinero para recabarlo y ya, pero sí sancionar. Entonces, pues ahí les va la multa. O sea, la autoridad tiene que estar también pendientísima. Mano firme, mano dura, por supuesto, en este tema. Yo creo que ya no hay margen para poderse hacer a un lado de la discusión, pero sí creo que en la medida en la cual podamos reducir esos incentivos que hay para dejar a un lado la legalidad y que tanto estamos ponderando la recuperación económica, el buen funcionamiento de la industria, el buen funcionamiento de la empresa, imagínate esa decisión en la cual, pues bueno, hago inviable a través de una multa multimillonaria a cierta empresa o a cierta industria en tiempos de recuperación económica contra lo que está dañando el medio ambiente. ¿Qué pesa más dentro de ese lado de la balanza? Ahí es donde debemos tener una conciencia muy clara que estamos invirtiendo a futuro por nosotros. Doctor Guillermo de Loya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela. A tus órdenes. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.